todos repetimos, porque es una característica fundamental de nuestro inconsciente. Pero donde queremos detenernos es en estas situaciones en donde decimos, este patrón no necesariamente me va a llevar a donde yo quiero ir. Mucha gente sufre el estar repitiendo ese patrón de encontrarse con personas que les vienen a detonar lo mismo para enseñarles lo que tienen que aprender y trascender. ¿Cómo podemos sí aprender en esa relación? No importa si es de dating, ya somos novios, estamos casados. El vicio que nos ha atorado muchísimo es que hemos aprendido a vivir muy solos con nuestras propias emociones. Para que se forme una herida en nuestra vida, una herida de la infancia, se necesitan 2 golpes. El primer golpe es lo inesperado, pero el segundo golpe es haberme quedado sintiendo muy solo con mis emociones en el momento en el que se produjo esa herida. Y eso es lo que ocurre mucho en nuestras relaciones, en las relaciones de pareja. Una persona puede comer algo, le cae pesado y literalmente repetimos la comida. Es lo mismo con la mente. Lo que hace la mente es repetir el alimento de la infancia que le cayó pesado. Entonces, lo primero que necesitamos preguntarnos es ¿de qué me alimentaron en la infancia? La repetición no es de forma, es de fondo. Y lo primero que tendemos a pensar es que lo que queremos es ir maquillando las formas. Como que cambio de melón a sandía, pero melón y sandía me conectan a la misma sensación. Y podemos ir por la vida cambiando nuestras formas y eso no va a cambiar nada. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Para qué repetimos? Natalia Ruiz, bienvenida a Conquista tu Mundo, el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Johnny, por tenerme aquí. No, hombre, me encanta que hayas venido. La plática va a estar buenísima. Vamos a hablar sobre patrones que no nos dejan lograr ese bienestar, esa plenitud y muchas cosas más. Pero antes, para los que no te conozcan, quiero hablar un poquito de ti. Sé que eres psicóloga clínica de la Ibero, ahí estudié yo también. Mamá de 3 personas, de 3 niños. Adolescentes, 3 niños, unas cuatas de 15 años y un niño de 13 años. Wow, en la edad más difícil. Sí, pero también más importante, creo Sí. que la adolescencia, una etapa que los papás necesitamos estar muy cerca de nuestros hijos porque también representa una gran segunda oportunidad para nosotros, para construir ese vínculo, todo eso que de pronto pudo haber fallado en la infancia, Sí. que no es fácil llegar de pronto a ser papá, estrenarte en la paternidad y la regamos mucho, esa es la realidad. Nadie te enseña. Nadie te enseña y le vamos a seguir regando. Pero es ir incorporando en nosotros, que hoy vamos a hablar de esto, o repito o reparo. Y la adolescencia es una gran oportunidad para reparar. Entonces, bueno. Me encanta, porque sí, y justo como el nombre lo dice, adolescencia, adolecen, y si no reparas, pues lo pueden adolecer de por vida, ¿no? Así es. Además, tienes muchos proyectos de desarrollo de conciencia, estás como muy, muy metida en ayudar a la gente, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso. Así es. Pues me formé como semióloga. Semiología de la vida cotidiana es algo que traigo en el ADN desde siempre. Como bien lo dices, después estudié psicología clínica, hice una maestría y un doctorado en psicoterapia psicoanalítica y fundé los grupos de desarrollo de conciencia, que es este modelo que utilizamos a partir de los cursos de semiología de la vida cotidiana que seguramente muchas personas han escuchado. Pero la idea era entonces después poder ayudarle a las personas a aterrizar a sus circunstancias de vida personales, todo el material que veían en los cursos y que querían terminar de asimilar y cómo se ve esto en mi vida, cómo se ve esto ya en mi realidad. Y entonces surgen los grupos de desarrollo de conciencia que justo este 2023 estamos cumpliendo 10 años de que se fundó ese proyecto. Hemos abierto más de 300 grupos alrededor de la República Mexicana, personas que ahora con la pandemia ya se pueden conectar de todas partes del mundo. Y entonces abordamos todo este material y recientemente hemos estrenado, por ejemplo, el módulo de las emociones, que ha sido súper importante abordarlo con las personas, porque muchas veces es como regresar un poco a los básicos Sí. de nuestras relaciones. No sabemos a veces, muchas veces, gestionar nuestras propias emociones. Ahí es donde los seres humanos nos atoramos muchísimo. Claro. Y aprender a gestionar nuestras emociones es apostarle a la calidad de vida. Me encanta porque justo si no sabes gestionar tus emociones, pues no eres más que un animalito instintivo. Eres una persona Absolutamente. que solamente está reaccionando ante la vida y por eso tus consecuencias no son tan buenas como quisieras, porque no estás, como dices, desarrollando conciencia. Pero para la gente que tal vez no está tan familiarizada, y aquí ya voy a entrar a los temas, ¿qué es la conciencia y qué es el desarrollo de esta? Porque mucha gente como que lo ha escuchado, pero no tiene ni idea, nadie le ha explicado qué es. Conciencia de nosotros mismos, Johnny, es esta capacidad para poder saber quiénes somos y Ujú. qué queremos. Son 2 preguntas que nos tienen muy entretenidos en la vida.
¿Quién soy y qué quiero? Y muchas veces no las sabemos contestar porque no nos hemos echado el mínimo clavado elemental para adentro para entender este mundo interno en donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sueños, anhelos, miedos, vulnerabilidades, en fin, las partes más íntimas de nuestro propio ser. Este desarrollo de conciencia es precisamente ir haciendo conciencia, o sea, de lo inconsciente a lo consciente, es decir, ok, ya me voy dando cuenta de esto y desarrollarlo implica saber cada vez más de mí, Claro. tener mucho más claridad con respecto a quién soy y qué quiero, porque, por ejemplo, el asunto de las emociones. Cuando no tenemos claro qué sentimos, nos sentimos bien perdidos. Esa es la realidad, porque primero no les sé poner el nombre a mis emociones y no tengo claridad con respecto a qué quiero, porque si no sé qué siento, ¿cómo puedo saber qué quiero? Las emociones son un pilar indiscutible para poder responder a esta pregunta, porque son una brújula en nuestra vida. Claro. Cada emoción nos está diciendo exactamente algo, qué es lo que necesita de nosotros, qué es aquello que está esperando que hagamos para que entonces pueda trascender y acomodarse adecuadamente. Pero cuando no la sabemos escuchar y no sabemos el mínimo elemental del decir, ¿para qué aparece el enojo en mi vida? Por ejemplo, una emoción bien básica y que además utilizamos muchísimo, por ejemplo, para enmascarar otras emociones en nuestra vida. Es mucho más fácil para las personas decir, estoy enojado, a decir, tengo envidia, o siento celos, o siento vergüenza, que es, por ejemplo, una emoción de la cual nos choca hablar, ¿eh? La vergüenza es una emoción que ya nada más de pronunciarla muchas veces es muy incómoda. Pero cuando podemos tener ese desarrollo, esa capacidad, es decir, esa conciencia de nuestras propias emociones y saber, por ejemplo, del enojo que aparece en mi vida porque me está pidiendo poner límites, que hay un límite que se transgredió en mi vida y que cuando siento enojo me está pidiendo ciertas estrategias para poderla entonces acomodar de tal manera que pueda yo gestionarla adecuadamente y signifique para mí calidad de vida, en lugar de entorpecer mis vínculos, mis relaciones y decir qué hago con el enojo, pues exploto porque no sé, no lo conozco, Claro. no hay ese desarrollo de conciencia con respecto a lo mínimo elemental. Entonces, desarrollar la conciencia implica, Johnny, tener cada día más capacidad para conocernos a nosotros mismos y es una tarea diaria. Me encanta y es algo en lo cual tú y yo y muchas personas que estamos en esto tratamos de ayudar a las personas a que lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque desde que nacemos hasta muchos que llegan a viejos viven en automático. Ujú, Nunca se preguntan por qué siento lo que siento, por qué ujú. soy, quién soy, por qué me gusta lo que me gusta, de dónde viene este enojo, esta envidia, esta vergüenza. No nos damos cuenta que todo eso lo fuimos almacenando en nuestro inconsciente por lo que vivimos, por lo que nos dijeron, por lo que aprendimos, por, ¿no? Lo que decidimos creer de una situación según la percepción que le dimos. Y entonces vamos en automático reaccionando, nuevamente lo digo, a la vida, generando consecuencias no tan gratas y con emociones que creemos que son nuestras enemigas, sin darnos cuenta que son nuestras guías, como bien lo dijiste, y nuestras brújulas de, oye, por aquí vas bien, por aquí no tanto, trabájale, ¿no? Y culpamos a los demás Ujú. porque nuestros ojos solo pueden ver hacia afuera y difícilmente los hacemos ver hacia adentro. Entonces, es una labor hermosa la que haces y comparto tu misión de vida. Y hoy quiero que tratemos de ayudar a la gente en este ratito que tenemos a desarrollar conciencia sobre patrones que pueden estar repitiendo, que les pueden estar costando su bienestar, su paz, su felicidad y la importancia de repararlos. ¿Te parece bien? Absolutamente. Buenísimo. ¿Qué es un patrón? Son estos patrones en donde nos vemos como discos rayados Ujú. y de pronto es como la sensación de decir, ¿por qué repito siempre con la misma piedra? Estos patrones en donde todos nos hemos visto en algún momento. Yo ni de pronto digo, pero ¿por qué siempre repito el mismo tipo de relaciones? Exacto. ¿Por qué siempre estoy eligiendo hombres que no se pueden comprometer conmigo? ¿O por qué de pronto me veo envuelta en situaciones en donde descubro que tengo una incapacidad para poder poner límites, pero con mi pareja, pero con mis hijos, pero en el trabajo y me descubro en un patrón repetitivo? O de pronto digo, oye, pero a ver, ¿por qué será que siempre termino peleado o peleada con mi jefe en el trabajo? Chamba
le entro, eventualmente termino teniendo conflicto con quien representa para mí una jerarquía. ¿Y qué ocurre ahí? Que en ese momento empezamos a tomar conciencia, es ese desarrollo de conciencia donde digo, a ver, espérame, el común denominador en todas estas situaciones soy yo. Y ese es un 20 que nos cae durísimo. Cuando somos humildes y lo aceptamos, porque si Cuando no, tú somos dices, todos humildes. los hombres son Así es. iguales, todos los trabajos son explotadores. Es importante la aceptación y la humildad y ver si el factor común en esas situaciones siempre eres tú para darte cuenta de que tienes que trabajar ese patrón. Absolutamente. ¿Por qué? Porque entonces, si no, pues vivimos ignorantes de nosotros mismos. A ver, lo primero que necesitamos comprender aquí, Johnny, es que todos repetimos, ¿eh? Aquí no es, no, es que repiten los de allá y repiten los de acá. Yo no repito. Todos repetimos. ¿Por qué? Porque es una característica fundamental de nuestro inconsciente. El Claro. inconsciente es esa parte nuestra, como el archivo muerto, en donde se fueron mucha información de nuestra vida desde que nacemos o desde antes, desde la gestación, y se va acumulando ahí. Ujú. Pero entonces es una condición fundamental del inconsciente. Todos repetimos, para bien y para mal. Porque también es cierto que hemos aprendido muchas cosas a lo largo de la vida que han sido muy buenas Ujú. y que también repetimos y que no queremos movernos de ahí. Es decir, son cosas que hemos aprendido a incorporar a nuestra vida y que nos han llevado por muy buen camino. Pero donde Claro. queremos detenernos es en estas situaciones en donde decimos, a ver, espérame tantito, este patrón, esta repetición, este seguir insistiendo en esa piedrita con la cual tropiezo y tropiezo, no necesariamente me va a llevar a donde yo quiero ir. Y tienes toda la razón cuando dices que muchas veces el simple hecho de darnos cuenta que estamos repitiendo no es fácil. Claro. Porque inmediatamente opera lo que tú dices, la negación, el señalamiento, la mala suerte, ¿no? Es que traigo mala suerte, me voy a ir a hacer una limpia, ¿no? Y cosas de ese estilo, que es el pensamiento mágico primitivo, que lo único que hace es alejarnos de la posibilidad de darnos cuenta que la reparación está más fácil y más cerca de lo que nos imaginamos. Claro. Pero el primer paso es hacernos responsables de ello. Ahora, me gustaría explicar un poquito el por qué nuestro cerebro funciona así, por qué trae un software que tiene estos defectos o estos patrones o esta configuración medio distorsionada. Y corrígeme o dame la razón, pero pues necesita almacenarse ese inconsciente para que podamos funcionar en nuestra vida cotidiana de forma fluida. Porque de otra manera, si todo fuera absolutamente consciente, nos abrumaríamos en tanta información que tenemos, recuerdos, memorias, vivencias, ¿no? Condicionamientos. La única forma de darnos cuenta de esa información es mediante las emociones. Entonces, a lo que quiero llegar es que nuestro cerebro busca hacernos sobrevivir en la vida cotidiana con esta información, pero cuando nos damos cuenta de que algo no está funcionando o nuestra emoción no es dulce sino amarga, aún así útil, o cuando estamos tropezándonos con la misma piedra, como dices tú, ahí es una oportunidad para cambiar y mejorar nuestra vida. Desgraciadamente, las personas lo ven como mala suerte o una persona que vino a dañarlas o un trabajo que vino a asfixiarlas. Entonces, como que yo hice todo este preámbulo, pero quería explicar por qué funciona así, porque si no la gente no va a entender el por qué lo traen tan guardado Ujú. y es simplemente parte de ser humano hacia sobrevivir, ¿cierto? Absolutamente, porque además lo dices bien. El cerebro siempre va a priorizar la supervivencia. Ajá, Así está configurado. Y tenemos una piececita chiquita en el cerebro, chiquita pero picosa, que se llama la amígdala. sí, Es chiquita, pero es importante aquí comprender qué es lo que ocurre con la amígdala, porque esto nos va a ayudar a entender por qué seguimos reaccionando como instintivamente a muchas situaciones. Cuando estábamos pequeños, cuando estábamos chiquitos, habían muchas cosas que ocurrían a nuestro alrededor que no teníamos las herramientas suficientes para poder explicarnos muchas cosas. Veíamos tal vez a nuestros papás discutir y simplemente era como, ¿qué va a pasar aquí? Y la amígdala inmediatamente reaccionaba. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos en situaciones de alarma, la corteza prefrontal, que es la encargada de regular nuestro juicio, criterio, pensamiento, todo esto donde nos explicamos muchas cosas en nuestra vida adulta,
En el momento de la emergencia, cuando yo estoy en una situación de impacto, se bloquea. Claro. ¿Por qué se bloquea? Porque lo que está haciendo es protegernos. Si no se bloqueara, nos quedaríamos con la memoria nítida de lo que ocurrió en ese momento y es muy fuerte. El cerebro dice, tengo que proteger a esta niña de este evento que está viviendo en este momento. ¿Sabes qué? Corteza prefrontal, bloquéate en este momento. Y en ese momento es cuando dice amígdala, entra en acción, Sí. porque esta niña se necesita mover. Está viendo una discusión de sus papás, se está poniendo muy incómoda y necesita hacer algo al respecto. Necesita salir a buscar ayuda, a pedir un abrazo o esconderse, a no estar presente en medio de esta situación. Y ahí es donde la amígdala dice, ok, perfecto, voy a entrar en acción. Se prende Y toma el control. y toma el control. Y empieza a producir ciertas señales en donde se comunica con el resto del sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional, para decirles, piu, piu, estamos en emergencia, todos atención. Ujú. Y es la encargada entonces de secretar emociones tipo el miedo, que nos ponen en alerta. Lo que ocurre aquí es que en esa situación en donde esta niñita está viendo todas estas circunstancias a su alrededor, todas esas sensaciones quedan registradas en la amígdala. Pero lo que ocurre en el presente, cuando esa niña crece, está trabajando y de pronto empieza a ver que su jefe le empieza a decir, oye, pero ¿qué pasó con el reporte? Y inmediatamente la amígdala dice, espérame tantito, esto se me hace que se parece a una situación del pasado, en el momento en el que sus papás estaban discutiendo, y vuelve a producir las señales y vuelve a poner al cuerpo en estado de emergencia. ¿Por qué? Porque está diciendo, defiéndete, protégete de esta situación. La amígdala no sabe reconocer que es su jefe, que es una situación totalmente diferente, que esta niña ya es un adulto, que ya tiene herramientas totalmente diferentes en este momento para poder enfrentar la situación. No, la amígdala no tiene esa claridad. Sí, le dice reacciona. Ya Reacciona. sea para pelear o para huir o para lo que sea, pero reacciona. Reacciona y entonces vuelvo a sentir el, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mis papás, como en aquel momento, discuten? Siento peligro, algo me va a pasar, me van a dejar de Sí. querer. Y lo mismo ocurre cuando su jefe se aparece en esa situación y es la misma sensación que se produce en el cuerpo. Por lo tanto, reaccionamos de la misma manera en que reaccionamos en el pasado. Claro. Esto lo que ocurre, Johnny, es que plantea la necesidad de que empecemos a trabajar en una arquitectura cerebral diferente, en donde le empecemos a enseñar a la amígdala, espérame tantito, ok, tranquila, sé que me estás protegiendo, pero ya no soy una niña, en este Exacto. momento soy un adulto. Y esa es la parte de la reparación en donde empezamos a incorporar que es una actividad cotidiana. La reparación no es un momento en la terapia o en la consulta en donde me cae un 20. Porque a veces Exacto. creemos que es como, ya, tuve una epifanía, un insight y me cambió la vida. Sí, ok, qué bueno que te diste cuenta, pero aplica ahora un proceso de reparación que es una actividad cotidiana que necesitamos empezar a incorporar a nuestra vida para poder reprogramar esas señales que se quedaron atoradas del pasado, pues. Me Y por eso encanta. entonces repetimos. Somos seres de hábitos y al final esos son hábitos mentales, emocionales y conductuales. A lo que le llamamos patrones, a lo que le llamamos heridas de la infancia, a lo que le Ujú, llamamos, como le quieras llamar, hay muchas etiquetas para lo mismo que es el inconsciente y cómo gestionas tus emociones, ¿no? ujú, Eh, Al final es natural tener estos patrones, es normal, todos los tenemos, todos. no hay forma de salvarse de ellos porque es el software con el que necesitamos funcionar. Donde entra la magia, y corrígeme si me equivoco, Nat, es en darte cuenta si tu software, tal y como está, te funciona o hay partes obsoletas que necesitas actualizar. Para poner una analogía, imagínate que tienes tu smartphone o tu computadora, mejor, vamos a poner ese ejemplo, y es una computadora preciosa, nueva, la acabas de comprar, pero trae un Windows 98, cuando ya estamos en el, no sé, 2023. Pues obviamente se va a atorar, va a ser muy lento, no va a funcionar, no va a abrir muchas aplicaciones, no va a ser un funcionamiento armónico. Pero si tú actualizas ese software que sigue siendo el Windows, o sea, sigue siendo tú, pero en una versión mejor, entonces funcionas mejor
en la vida cotidiana, ¿cierto? Absolutamente. Y me encanta el ejemplo que pones porque es justamente como se lo explico a las personas. Todos hemos visto un iPhone o un teléfono actualizarse, ¿no? Sí. Cuando nos dice, ocupo actualización, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Ay, no, qué lata. Ahorita, o sea, necesito el teléfono al rato, que se actualice después. Y eso es lo mismo que ocurre con nuestras emociones. Cuando las sentimos, lo que nos está pidiendo al cuerpo es, necesito una actualización, necesito actualizar tu sistema. ¿Y qué hago? Ay, no, qué lata. Ahorita, no, ¿por? ¿Qué hago? Aviento la tristeza, aviento el enojo, aviento la vergüenza, cualquiera que haya sido. Ujú. Pero cada vez que ponemos atención a esa emoción y digo, a ver, espérame un segundo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Para qué lo estoy sintiendo? Y todo un ejercicio que necesitamos hacer de Claro. reflexión. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar las emociones. Y la reflexión es lo que rompe al pensamiento. Cuando yo digo, este enojo me va a matar, lo estoy pensando, no lo estoy sintiendo. Pero cuando yo entro en un proceso de reflexión es cuando digo, a ver, ¿por qué estoy enojada? ¿Para qué estoy enojada en este momento? ¿De dónde viene este enojo? ¿Hay una situación de mi pasado que se está interponiendo en mi presente que está haciendo que este enojo sea mucho más fuerte del que amerita la situación? ¿Hay una cuestión de límites que no estoy poniendo en este momento? En fin, una serie de reflexiones que les enseñamos a las personas cuando entran a este curso para que puedan romper el pensamiento a través de la reflexión y poder llegar a lo más profundo de nosotros mismos. Porque esa emoción es la verdad que habita dentro de nosotros. Es una verdad que necesitamos conocer. Eso es lo que nos da certeza y cuando puedo llegar a esa certeza, crezco en confianza en mí mismo. Ujú. Mi autoestima es otra. Cuando tengo claridad con respecto a la verdad que habita dentro de mí, que es esa emoción, soy otra persona y por lo tanto, en ese momento mi sistema se actualiza tal cual lo acabas de Sí. decir. Pero ¿qué hacemos? Pateamos el bote todo el tiempo. Sí, más tarde, la notificación del Sí, iPhone más tarde, actualizar después. después. Y entonces ahí andamos con las emociones. Al rato me ocupo de mi tristeza, al rato me ocupo de mi enojo, porque estoy en modo operando, operando, funcionando y no nos damos ese espacio. Sí. Y el peligro de eso es que entonces no logramos ser la mejor versión de nosotros mismos, porque todas estas actualizaciones vienen o nos está pidiendo, por ejemplo, el iPhone que nos actualice, que se actualice, porque quiere ofrecernos un mejor servicio. Claro. Quiere ser una mejor versión para nosotros. Y es lo mismo, las emociones nos están diciendo, quiero poder ser una mejor versión para ti, pero necesito que me des chance de actualizar el sistema, que me Sí. peles, que hagas caso. Y aquí estamos como dando todo este contexto para demostrar la importancia de escucharnos a nosotros mismos. Y ahorita vamos a entrar a un poco a dar consejos de mucho valor para ver cómo podemos ir actualizándonos. Pero es importante escucharnos porque somos buenísimos para escuchar a los amigos, a las amigas. ¿Qué te pasa, amiga? ¿Qué te pasa, amigo? Dar consejos, ¿no? Dar cariño, dar apoyo, dar motivación. Cuando se trata de escucharnos a nosotros, como que nos sentimos muy vulnerables, avergonzados. ¿Por qué es tan difícil aceptar que somos seres humanos? ¿Por qué es tan difícil escucharnos? ¿Cómo podemos mejorar la dinámica de escucharnos y aceptar que tenemos cosas que cambiar? Y es absolutamente cierto porque la realidad, Johnny, es que crecimos no sabiendo escucharnos a nosotros mismos. Esto es algo que se aprende. Nadie nace sabiendo escucharse a sí mismo o aprendiendo a escuchar a los demás. Esto es algo que aprendemos en nuestras dinámicas desde que somos niños. Algo que es muy sorprendente, por ejemplo, en los grupos de desarrollo de conciencia que dirijo, es escuchar a las personas decir, qué barbaridad. Pensé que era el único viviendo esto. No lo puedo creer que tú también estés viviendo esto. O sea, me parece impresionante. Y lo impactante no es que lo digamos, Johnny. Lo impactante es que terminamos creyendo que de verdad somos los únicos viviendo una situación de esas. Lo que quiere decir que hemos crecido sintiéndonos muy solos emocionalmente, Mm, muy poco acompañados y escuchados, porque de otra manera no tendría por qué sorprendernos que el de enfrente también está viviendo una situación como la nuestra y que también puede estar viviendo y sintiendo lo que estamos sintiendo. claro. El hecho de que nos sorprenda nos lleva entonces a comprender cómo desde chiquitos, a ver, y esto porque muchas veces ocurre que, bueno, sí, pero es que mi mamá no tenía la posibilidad, éramos 7 chamacos y pues a qué hora se iba a sentar a escucharme. Y hay como un montón de justificaciones alrededor de todo ello, las cuales son realidades, pero necesitamos saber que muchas veces nuestros papás
no nos dieron lo que nosotros necesitábamos y no porque no quisieran dárnoslo, sino porque no sabían cómo hacerlo. Y entre ellas, de pronto, esa capacidad para poderme acercar a tu hijo, a tu hija, mamá, estoy triste, ¿qué hacían? No, 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 a ver, mi amor, una galletita, vámonos, a la calle, a hacer algo, Sí, consumo, placer, lo que no trabajo sea. interior. ¿Qué pasa con esa niña que sentía tristeza y que tal vez necesitaba un abrazo, contención de su mamá y que más bien le dijeron, no, la galleta es lo que te lo quita? Crece confundiendo la emoción de la tristeza con el hambre. Y al rato tiene tristeza y dice, no, esto es hambre, me necesito poner a comer. Atracones. Atracones, porque nunca me enseñaron a reconocer que esta sensación que había en mi cuerpo es la de la tristeza. Claro. Y entonces necesito moverme a buscar comida, porque eso es lo que me enseñaron de chiquito. Entonces, todo esto hace que muchas veces, precisamente, si no sabemos escucharnos a nosotros mismos, como dices, Johnny, y Ujú. leernos y tener esa capacidad para saber, esto es lo que me está pidiendo mi cuerpo, muchas veces escuchar a los demás es muy difícil y repetimos el patrón. ¿Cuál es el patrón más común de pronto en las personas? Es, te tengo que sacar de esa emoción. No puedo permitir que estés en esa emoción. Si alguien llega y te cuenta, estoy triste, no, 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 no. Aquí el objetivo parece social, es como hay que quitarnos y sacarnos de las emociones. Distraernos, vámonos a pasarlas, a hacer el rato, a hacernos los locos, pero a patear el balón con las emociones, porque es como una cosa que se ha ido repitiendo de generación en generación. Entonces, este es el asunto que pasa con el rollo de las emociones. Cuando decimos abraza tus emociones, es escúchate, ¿no? No, mucha gente confunde el abraza tu dolor con vuélvete una víctima. No, abraza tu dolor es permítete sentir y escucha qué te está diciendo tu cuerpo, tu inconsciente, respecto a cierta situación, persona, respecto a ti en ese vínculo y demás. Pero como dices, pateamos ese balón porque nos da vergüenza, porque nos da culpa, porque nos da, o simplemente por ignorancia, porque no sabemos cómo hacerlo. Y aquí me gustaría ir entrando a temas un poquito más prácticos de qué les podemos aconsejar a la gente aquí a un nivel a lo mejor un poquito introductorio para empezar a escucharse un poco más en lo que seguimos platicando de lo que son los patrones y su importancia. ¿Cómo alguien que está a lo mejor en su día a día podría hacer un ejercicio para escucharse? Un súper ejercicio que además lo hacemos en el taller de emociones es llevamos un diario emocional en donde hacemos un ejercicio deliberado de por lo menos pausa 2 veces al día para detenerme indistintamente en el horario que quieran. Cada quien puede poner 2 alarmas en su celular, como quieran, moverlas y que pongan ahí en la alarma qué siento, porque les puedes además poner nombres a tus alarmas. Ok, Y esa alarma que se llame ¿qué siento? Para entonces poderte detener en ese momento en el que suena la alarma, acercarte a tu cuerpo, hacer la actualización que necesita. Es mm, como dejar de patear el balón y decir, estas 2 horarios que me voy a poner en el día, los voy a dedicar a hacer la actualización del iPhone, ¿no? O sea, del cuerpo, pues. sí, Y es de pronto detenerme a qué siento. No va a ser fácil al principio reconocer qué sentimos, ¿eh? Porque la primer gran chamba y el reto al que nos enfrentamos es que no sé cómo se llama esto. O sea, siento algo y siento incomodidad, pero es un gran principio. Poco a poco nos vamos adentrando y nos vamos volviendo cada vez más expertos en nuestro propio mundo afectivo de qué es lo que estamos sintiendo, pero necesitamos detenernos a sentir. sí, Para poderlo saber, primero hay que estar dispuestos a sentirlo. Entonces, un trabajo de autoobservación que requiera disciplina, Johnny, porque la disciplina es la manifestación del amor propio. Es esa vocecita interna que habita dentro de nosotros que nos dice, hazlo, esto es bueno para ti. sí. Y desarrollar esa disciplina lleva tiempo, porque además muchas personas dicen, bueno, lo voy a hacer, está padre, ¿no? Pero lo voy a hacer cuando esté motivado. Y la realidad es que la motivación surge a partir de la disciplina. Ujú, Yo me correcto. empiezo a disciplinar y empiezo a decir, mira, hay un beneficio, estoy mucho más en mí, estoy mucho más al pendiente de lo que está ocurriendo en mi cuerpo y por lo tanto empiezo a desarrollar la motivación. Sí. Pero solemos creer que es al revés. No, al contrario, agarras tracción conforme vas viendo resultados y vas viendo que es bueno para ti, te enganchas con el proceso. Absolutamente. Ahora, dijiste algo muy bonito hace rato que quiero retomar como para poder ayudar a la gente a que se sepan escuchar un poco mejor. Claramente esto es introductorio, tendrían que
envolverse en un proceso y cada vez hacer más trabajo interior, pero al final cualquier emoción o cualquier etiqueta que le pongas a esto, de fondo es estrés, ¿no? Es lo que sientes cuando no te sientes bien, un estrés. Ese estrés, tú dijiste algo precioso que es, ¿de dónde viene? ¿Qué me lo está detonando? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Y para qué lo estoy sintiendo? Me gustaría que expliques un poquito más esas diferentes preguntas para que la gente entienda cómo poder ver desde otra perspectiva ese estrés. Es entender que esto que repetimos, este estrés, que puede ser esta ansiedad, porque la ansiedad no es otra cosa que la resistencia a nuestro presente, es resistirnos a nuestras emociones, esa es parte de lo que nos provoca el estrés, Ujú. es no quiero estar sintiendo esto, porque además estamos muy endoctrinados a que siempre tenemos que estar felices. Sí. Y cuando no estoy feliz y no estoy contento, digo, algo está raro. O sea, está rarísimo. ¿Por qué no estoy cumpliendo con la expectativa? La expectativa es que yo siempre esté bien. Y nos vamos metiendo en un loop, en un, como Una dices, espiral. en una espiral, en donde es ansiedad tras ansiedad tras ansiedad, porque empiezo a sentir como una enorme presión el tener que estar siempre bien. Cuando no sabemos que para poder estar bien, primero necesitamos aprender a gestionar muchas otras emociones en el cuerpo para abrirle el espacio a otro tipo de emociones. Pero lo primero aquí es darnos cuenta que ese estrés o esa ansiedad, ese patrón que repetimos, lo que repetimos son eso que tú dijiste hace rato también, las heridas de la infancia. Sí. Estas heridas de la infancia son las que se repiten, pero es como la comida, o sea, y de ahí lo podemos entender muy fácil. Una persona puede comer algo, le cae pesado, ¿qué ocurre? Que el cuerpo inmediatamente empieza a producir regurgitaciones y literalmente repetimos la comida. O sea, repito lo que me cayó mal. Es lo mismo con la mente. Lo que hace la mente es repetir el alimento de la infancia que le cayó pesado, que le cayó mal. Entonces, lo primero que necesitamos preguntarnos es, ¿de qué me alimentaron en la infancia? Wow. Me alimentaron de rechazo, de juicios, de maltrato, de indiferencia o de apapacho, de amor. ¿De qué me alimentaron? Porque ese es el alimento que voy a tender a repetir. Y déjame poner un ejemplo porque tal vez nos va como cayendo más claro. Llega un paciente a mi consultorio y me dice, Natalia, estoy muy confundido, vengo a verte porque según yo traía ya como un repetición, un patroncito de repetición en mis relaciones, pero a últimas fechas había tenido la sensación de que estaba reparando. Pues ya me confundí. Le digo, a ver, ¿qué pasa? Y me dice, mira, andaba yo con una chava, guapérrima, inteligente, tipaza, pero que le encantaba la vida social y le encantaba la pachanga. Y eso a mí me mata. Eran unos broncas, celos y total que me di cuenta que yo ya traía un patrón, ¿no? Como de este tipo de chavas guapas, inteligentes, pero muy sociales. Y dije, ¿sabes qué? Se acabó, no más. Y entonces me dice, me muevo según yo a la reparación y ahorita ando con una chava muy diferente. Una abogada seria, hogareña, le choca la fiesta en su casa, pero la bronca con esta chava es que es muy exitosa, me dice. Digo, a ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que sentías con tus primeras relaciones, con esta exnovia que tenías? Me dice, mucha inseguridad. ¿Y qué es lo que sientes ahora con esta chava? Muy diferente, pero exitosa. Inseguridad. ¿Qué es aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Esto apunta a una verdad mucho más profunda y reveladora, Johnny, que es la repetición no es de forma, es de fondo. Y lo primero que tendemos a pensar es que lo que queremos es ir maquillando las formas, Claro. como que le meto una empanizada a la realidad, como que cambio de melón a sandía, pero melón y sandía me siguen haciendo sentir lo mismo. Sí, al final son fruta. O sea, al final el rollo es ambas circunstancias que parecen muy diferentes me conectan a la misma sensación. Sí. Esa sensación, esa respuesta, es entonces lo que me empieza a decir, ¿de qué me alimentaron en la infancia? Déjame poner otro ejemplo como para que amarre el Me encanta. concepto forma y fondo. Una persona podría decir en su trabajo, híjole, no, ya estaba harta, traía yo un patrón de repetición de siempre con jefes, el último supercontrolador, demandante, exigente. Yo quería opinar y me decía, no, cero, las cosas se van a hacer de esta manera. Dije, se acabó. Me cambio de trabajo como con el cuidado de elegir bien a mi jefe.
Y me emboleto en una chamba muy distinta. Hay un jefe buena onda, tranquilo, que hasta me deja hacer la chamba en la casa, no me Ujú. obliga a ir a la oficina, pero está como muy ocupado y como que en su rollo y como que, pues, no me pela mucho. Y me siento también muy incómodo, ¿por qué? Porque con el jefe controlador, ¿cómo te sentías? Muy poco visto y poco tomado en cuenta, porque cada vez que yo opinaba era: "No, así se hace". Y ahora con este otro que te da la libertad, pues también muy poco vista y tomada en cuenta, porque no me da feedback, porque no me dice si voy bien, si voy mal, y por lo tanto, lo que vemos otra vez es que lo que se repite es el fondo, Claro. no la forma. Y podemos ir por la vida cambiando nuestras formas, y eso no va a cambiar nada. Y aquí te quiero hacer una pregunta que va a ser mágica y reveladora y es, ¿para qué repetimos? Ese es súper importante. Repetimos por 2 motivos fundamentalmente. El primero, porque es compulsivo, es como el instinto, es lo que conozco, Es lo familiar. es lo familiar, y hacia allá me voy a ir. Pero el segundo tema de por qué repetimos es porque hay una esperanza inconsciente de que esta vez las cosas tengan un fin diferente. De que le pongamos a actualizar al iPhone. Eso. Y entonces nuestros inconscientes son como imanes potentes que atraen historias, porque además somos de esa capacidad para poder atraer historias que nos vuelvan a poner en una situación similar a la del pasado. Ujú. Las atraemos y entonces hay una parte nuestra que dice, pero esta vez va a ser diferente. Y si hicimos algo con el tiempo, por supuesto que va a ser diferente, porque entonces aquí la pregunta, ¿es el tiempo lo que cura las heridas? Yo creo que no. Pues no, Yo creo que no. porque el tiempo lo que quiere es que hagamos algo con el tiempo, para eso está hecho. ¿Qué vas Claro. a hacer con el tiempo? Porque el tiempo así polvos mágicos, como de que se va a arreglar la cosa, pues no tiene, Por en supuesto. realidad. Si nos aplicamos con el tiempo y hacemos algo con el tiempo, nos vamos a dar cuenta que lo que cura nuestras heridas, lo que cura ese patrón de repetición es la comprensión, es el poder entrar en ese trabajo de disciplina con nosotros mismos, es este desarrollo de conciencia, pero todo ello Sí. requiere de tiempo. Me encanta. Y aquí regreso a las preguntas, que son mágicas también. Es, ¿de dónde viene esto? Que es un poco, ya lo explicaste, de qué me estoy alimentando y por qué estoy eligiendo ese tipo de alimento a mi vida. Pues porque es lo que conozco, ¿no? Pero ¿para qué? Ujú. También ya, pues para que lo trasciendas, para que por fin logres trascender a partir de aprender y a la próxima, entonces, elijas mejor. ¿Cuál es la contra de no hacerlo? Ujú. ¿Qué pasa si no reparamos? Mm, que entonces, por supuesto, ya sabemos cuál es el destino que nos espera, ¿no? Basta con echar la mirada para atrás, mirar las historias de las personas que tal vez no necesariamente sentimos que nos llevaron a un buen lugar, es decir, son esas referencias en donde decimos, si yo sigo con este patrón, ya me sé cuál es el fin de la historia, ya lo viví en el pasado, ya Claro. me quedé con esta sensación. No puedes tener consecuencias diferentes si sigues tomando las decisiones de siempre. Van a ser las consecuencias de siempre. O como dice el Absolutamente. dicho, lo voy a decir un poquito más decente, si quieres dejar de oler a cebolla, deja de comer cebolla, ¿no? Absolutamente. Y aquí el tema es que la gente, y hay algo muy importante, le da hueva o no sabe o es irresponsable o quiere que alguien más haga el trabajo por ellos. ¿Cómo podemos invitarlos a que tomen las riendas de sus vidas y empiecen a escucharse más y a trabajar más en ellos? Y además de todo esto que dices, Johnny, la realidad es que este trabajo es muy confrontador, porque implica meternos a partes de nuestra historia que nos hemos encargado de enterrar de alguna manera. No las queremos ver. No las queremos ver. Preferimos optar por la negación, preferimos optar por la evasión, por muchas compulsiones, por muchas conductas que nos alejen de esto. Porque según nosotros, al alejarnos de eso, pues vamos a evitar el destino de una historia que parece bastante bien marcada. Sí, Pero es exactamente al revés, pues. El tener la capacidad para podernos acercar sabiendo que al principio es complicado, la reparación sabe raro al principio, no es algo que es cómodo. fácil de digerir. Estos procesos en donde me caen veintes, cuando decimos, wow, tuve una epifanía, un insight, en realidad pueden llegar a ser procesos dolorosos. Sí, ¿Por qué? Porque es darme cuenta de algo que cómo es posible
que no me había dado cuenta. ¿Qué? O sea, llevo todos estos años sin haberme dado cuenta de esto. Y no nada más eso. Resulta que incluso tal vez muchas personas a mi alrededor también ya se habían dado cuenta y soy el único ignorante de mis propias circunstancias y no es fácil, pues, aceptar eso. Sin embargo, darnos cuenta de que ese beneficio para nuestras vidas es lo que verdaderamente va a permitirnos la reparación, un cambio absoluto, movernos hacia donde verdaderamente queremos, es cuando entonces decimos, tiene todo el sentido y vale toda la pena intentarlo, moverlos en esa dirección, pues, ¿no? Ujú. Porque el cambio siempre es posible, siempre. La realidad es que cambiar es muy fácil, es una decisión, pero nos resistimos al cambio por todo esto que tú planteabas también. Sí, Lealtades, muchas situaciones en donde no queremos soltar esos patrones del pasado, pero también necesitamos normalizar en el cambio, Johnny, una fase, que es la última fase en el cambio, porque vamos pasando por muchas etapas, que es este espejismo de la permanencia, que es cuando creo que el cambio es permanente. Y el cambio no es permanente, el cambio es un proceso. Eso quiere decir que tal vez en este momento, wow, ya me di cuenta del tipo de relación en la que me estoy sintiendo inseguro todo el tiempo. ajá. Ya me di cuenta que de eso me alimentaron en la infancia, ok, lo trabajo. Me doy cuenta que necesito hacer un proceso de resignificación porque estoy mirando mi historia del pasado con los lentes del pasado y necesito graduarlos de una manera diferente para empezar a mirar mi presente y mis circunstancias de una manera totalmente distinta, porque lo que hacemos es una distorsión de nuestro presente. Traemos como unos lentecitos que ya traemos desde años atrás y que con eso estamos viendo la historia. Cuando logro esa resignificación y me doy cuenta de que puedo mirar las cosas de una forma distinta, también necesito normalizar las recaídas. Porque en este proceso de cambio también va a haber momentos en los que, me volví a poner los lentes del pasado. Sí, ¿Cómo es posible? Yo ya lo había reparado. Y en ese momento es cuando tiramos la toalla. sí. Un poco como el ejemplo de la dieta, ¿no? Ya voy a empezar la dieta, empieza uno súper motivado, quiere trabajar en sí mismo para adelgazar o lo que sea, hace las cosas bien un día, dos, y cree que ya con eso es suficiente, rompe la dieta, se desanima, es que yo no sirvo para las dietas, es que... Y no aceptan la recaída. No, Absolutamente. no se levantan rápidamente. No, porque entonces no las tenemos normalizadas. Y creemos que entonces algo hicimos muy mal. Sí, Y que entonces el cambio no es para nosotros. Y que nada de lo que hemos hecho ha valido la pena. Y nos empezamos a hostigar, a juiciar a nosotros mismos porque no tenemos normalizado que el cambio no es permanente, que es un proceso de evolución, pero en otros momentos de involución. claro, Y sin embargo, saber que si tuvimos la capacidad en otro momento para salir adelante, quiere decir que esta vez tengo las herramientas, ya habitan dentro de mí, es nada más echar mano de ellas y decir, claro. espérame, me vuelvo a recuperar, porque lo que estás diciendo en las dietas es lo mismo que ocurre con los procesos mentales. Lo más complicado es el mantenimiento en el cambio, la Exactamente. fase del mantenimiento. Y son los momentos en los que nos ponemos a prueba verdaderamente. Exacto. A mí me gustaría llevar a la gente que nos escucha hoy a esas etapas que mencionaste. ¿Cuál sería la primera etapa? ¿La conciencia, desarrollo de conciencia, escuchar lo que algo, los focos rojos? Sí, pero vamos pasando por otras cuando hablamos del cambio, Johnny, Ok, porque en realidad son 7 etapas y las primeras 5 tienen que ver con la etapa del duelo, porque el cambio implica pérdida y por eso no le queremos entrar al cambio. wow, a ver, explícanos. Cambiar es perder algo. ¿Cómo? O sea, ¿Sí? voy a perder el que siempre le estoy armando el rollo a mi novia porque está hablando con no sé qué. O sea, eso a mí me da control. O sea, no lo sé hacer de una manera diferente y ahora que entonces no la voy a enfrentar y le voy a decir, habla con quien tú quieras, está bien. No, yo no quiero perder mi capacidad de control. Es soltarlo, eso es pérdida. Entonces, lo primero que ocurre es, entramos como en la fase de la negación. Ok, Es la primera fase del duelo clásico. Niego. No, muchas personas que llegan a mi consultorio y lo primero que ocurre es, no, yo no me parezco a mi mamá, ¿eh? No, para nada. Mi mamá es una persona muy diferente de mí. O sea, somos el agua y el aceite. Segunda fase del cambio, la ira. ¡Ah! No puedo creer que me pasa lo mismo que a mi mamá, que yo tampoco pongo límites. No lo puedo creer. Tercer fase del cambio, la depresión. Ay, ¿seré que puedo cambiar? ¿Seré que de verdad voy a poner límites alguna vez en mi vida? No lo sé. Y entonces entramos como una fase de desgane. Para llegar a la cuarta fase del cambio, que es la negociación, y esto es algo muy interesante porque ocurre en la consulta, en la terapia, Natalia, dime cómo le hago. A ver, yo estoy dispuesta a, tú dime cómo le hacemos, ¿no?
estamos negociando. Dame Sí, sí. los cómo. Que en realidad estás negociando contigo mismo. Claro, pero dame los cómo, dame la receta porque yo necesito salir de esta. Sí, sí. Para finalmente llegar a la quinta fase del duelo, que es la aceptación. Es esta aceptación donde digo, sí, es real, traigo una historia, no aprendí a poner límites, esto es algo que mamé del pasado y claramente no lo sé poner y lo acepto y me dejo de pelear con esa idea. Y entonces atraveso la sexta etapa del cambio, que es la reconciliación conmigo mismo. Qué maravilla, estoy aprendiendo a poner límites, está padrísimo, em, ya cada vez me salen mejor y estoy en esa fase romántica donde nos estamos reconciliando mi yo con mi ser, mi conciencia, para entonces llegar justamente a esa fase de la que hablaba, que es la séptima fase del cambio, que es el espejismo de la permanencia. Y cuidado con esa fase. Es una ilusión la Es permanencia, no una existe. ilusión, porque nos regresa a palitos uno. O sea, es como Claro. el juego de serpientes y escaleras. Y si caigo en esa ilusión, voy a tirar la toalla y ¡frup! Es como volver a regresar desde el principio. Cuando lo normalizo y sé que voy a pasar por ahí, que va a haber una recaída, por supuesto. Claro. Mi amígdala se está ajustando a nuevas sensaciones, mi cerebro está aprendiendo nuevas situaciones, porque el cerebro no aguanta la incertidumbre. Por eso se resiste al cambio. El cerebro siempre va a querer saber lo que va a pasar a la vuelta de la esquina. Sí, porque te quiere ayudar a sobrevivir. Claro, no, no, no. O sea, ahorita como vas a dejar de entonces decirle a tu novia que no salga ya, no, eso es un cambio muy drástico. Espérame tantito. O sea, es demasiada incertidumbre que vamos a tolerar. Yo necesito tener control de las cosas, ¿no? Y es como irle explicando al cerebro, dame chance. Vamos probando nuevas cosas. Entiendo esta parte de la incertidumbre, pero finalmente vamos a ir encontrando, como dices, si queremos obtener nuevos resultados, necesitamos hacer las cosas de manera diferente. Me encanta. Esos son las 7 fases. Ahora, digo, me encantó algo, quiero recalcarlo, que es, además de las primeras, la aceptación le abre la puerta a la reconciliación y a la transformación en general. Pero hasta que no aceptemos que necesitamos cambiar, no vamos a cambiar, porque vamos a estar en una negación, la culpa es de todos, y justo ahí quiero conectar algo. Cuando nosotros nos damos cuenta que traemos cargas o enseñanzas o condicionamientos o heridas, como le quieran llamar, que causaron o que nosotros así percibimos de nuestros padres o seres queridos, la gente poco inteligente emocionalmente hablando culpa. Es que tu mamá desde chiquito me hiciste esto, o yo vi esto, o ¿no? Pero yo quiero aquí que aclares que la responsabilidad está en uno y no en los demás para sanar un patrón o para cambiar un patrón. Por supuesto, porque el asunto de la responsabilidad entraña también dimensionar que somos personas que nos equivocamos. Y aceptar esta parte como seres que nos equivocamos es muy difícil. Es mucho más fácil siempre señalar que los que se equivocan son los demás. Es un proceso doloroso de pronto darnos cuenta de tal vez tomé una mala decisión o tal vez no era por aquí o tal vez lo pude haber hecho de una forma distinta. Este tipo de situaciones ocupan un tema de responsabilidad y la responsabilidad yo te diría que es el último pasito en cualquiera de estos procesos, Johnny. Ok. Cuando logramos asumir la responsabilidad, en ese momento están graduados y como les digo a mis pacientes, estás dado de alta. En el momento en el que logres asumir esa responsabilidad que implica incorporar la dimensión del error Sí. como parte de tu funcionamiento natural y habitual y que además puedes sentir enojo, tristeza, envidia, vergüenza y que sin embargo eso no te hace ser una mala persona porque tenemos la sensación de que conectar con estas situaciones de nuestro pasado, con estas sensaciones de lo que nos puede producir, es también al mismo tiempo señalarnos a nosotros mismos como si hubiéramos hecho algo malo, como si hubiéramos fallado, como si fuéramos malos, ¿Por qué nos pasa eso? porque precisamente hemos sido indoctrinados muy desde esa idea, ¿no? Como desde ciertas ideas o ciertos, somos una, a ver, sociedad muy orientada a resultados, ¿no? Y hay como ciertos resultados que de pronto se plantean como que el resultado tiene que ser que estemos todo el tiempo bien. Claro, y más ahora en las redes sociales, ¿no? Y más con esta cultura americana, que estamos pegados a Estados Unidos, de el éxito, y tú tienes que ser el mejor, y tú tienes que ser este millonario, y tú tienes que ser un cuerpo perfecto, y las redes sociales, y la pareja perfecta. Y luego ves tu vida y dices, ¿cómo voy a permitirme aceptar que yo soy solo un ser humano y no soy tan perfecto
como lo que ellos aparentan, sin recordar que la perfección no existe. Absolutamente, porque el vicio más grande que tenemos los seres humanos, y es un vicio nocivo, es la comparación. Porque estamos todo el tiempo comparando peras con manzanas y es imposible hacer ese tipo de comparaciones, para arriba y para abajo, pues, porque cada quien trae una historia de vida, trae tantos condicionamientos, situaciones, circunstancias que han sido todas tan independientes una de la otra, diferentes, que es imposible lograr esas comparaciones. Y cuando lo hacemos, sufrimos. Esa es Sí, la realidad. Pero hay una constante en el rollo de la comparación. Por lo tanto, la responsabilidad, uno de los pasos de asumir esa responsabilidad entraña tener la capacidad para comprometerme de compararme solo conmigo mismo. ¿Dónde estaba yo ayer y dónde estoy hoy? claro. ¿Y dónde estoy mañana y qué quiero hacer después? Y esos son entonces elementos que me ayudan a determinar mis propios procesos de cambio en términos de lo real. No Sí, puedo compararme con el de enfrente nunca jamás, pues es como imposible, improbable que puedan ocurrir esas comparaciones, pero las hacemos y sí. sufrimos. Pero el problema es que las hacemos contra modelos poco realistas. Fotos en redes sociales, cosas muy cuidadas en la televisión, ¿no? No las hacemos contra la verdadera historia de alguien con quien nos comparamos, no. Es más, cuando estamos con amigos, pocos somos los que o queremos escuchar a fondo lo que está viviendo esa persona o los que contamos a fondo lo que estamos viviendo. Todo es por encimita. No, yo a todo dar, me va súper bien, estoy súper bien, mi relación súper bien y por dentro no siempre es así. Pero como no quieres dejar de pertenecer, y no quieres ser el loser o el perdedor del grupito, ¿o no? Siempre estás compitiendo, compitiendo, compitiendo. Y aquí me gustaría que diéramos un hack o dos para poder dejar de estarnos comparando y aceptar nuestro propio camino. Ujú, porque esto precisamente cuando hablas también del sentido de pertenencia, ¿no? O sea, cómo va afectando en nuestras comparaciones, tiene que ver también, ahorita hablabas de un proceso de idealización. Tendemos muchísimo a la idealización de muchas circunstancias, de muchas situaciones. ¿Por qué idealizamos? Porque es un mecanismo de defensa. Cuando yo aviento reflectores sobre una situación y digo, ah, no, yo me curé con el mejor doctor de México, ¿eh? Ah, no, bueno, es que yo estudié derecho con el mejor abogado. Eso es, hay una idealización ahí. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy aventando reflectores sobre una situación que me regresa la luz de vuelta. Claro. Eso es lo que hacemos con la idealización, pero no nos damos cuenta que juega en nuestra contra, porque precisamente lo que estás diciendo, de todas esas idealizaciones deriva que nos estemos comparando con estas situaciones que son espejismos, que son situaciones que no están aterrizadas en la realidad, pero porque traemos ese chip constante de estar idealizando muchas circunstancias. Uno de los hacks que yo te diría es precisamente empezar a observar nuestros procesos de idealización para centrarnos en la tierra, bajarle a nuestras propias idealizaciones, matizar. No todo es negro, pero tampoco todo es blanco luminoso. Hay que empezar a encontrar los grises en nuestra vida. Y cuando vamos pudiendo hacer esos matices, Sí. vamos haciendo esos matices también con nosotros. Y vamos entonces tomando perspectiva y haciendo comparaciones mucho más lógicas que, insisto, tienen que ver con la mirada propia, voltear la mirada sobre de nosotros. Ahora, el papel de la satisfacción es clave para la felicidad. La comparación nos hace entrar en un loop, en una espiral de insatisfacción constante. Porque es que por fin logré esto, pero el otro de allá ya tiene más. O ya tiene más nuevo, o ya tiene mejor, o ya tiene. Entonces ahora voy y sigo compitiendo. O ya perdí la emoción por esto que conseguí, ahora quiero otra cosa. ¿Cómo podemos romper ese patrón de insatisfacción y empezar a ver nuestra vida con más agradecimiento y mucha más abundancia? Y tienes toda la razón. Uno de los precursores o lo que motiva esa insatisfacción es esa comparación, pero al mismo tiempo también cuando no nos hemos detenido a hacernos esa pregunta básica que tiene que ver con quién soy, que es qué deseo. Porque cuando estamos atendiendo constantemente los deseos ajenos, deseos que no son nuestros, siempre nos vamos a seguir sintiendo insatisfechos. Como que creo que lo que quiero es eso, porque eso es lo que me dijeron que tenía yo que ser. Sí, Y entonces, más bien, me percibo atendiendo deseos que no tenían nada que ver conmigo, y era lo que deseaba mi mamá, mi abuelita, mis primos, y todo mundo deseaba muchas cosas tal vez para mí. Y
me encaminé hacia ello. Y de pronto nos damos cuenta que, pues es que ya estudié, ya me gradué, ya hice, ya me casé, ya tuve hijos y me sigo sintiendo insatisfecho. Entonces tendríamos que pensar si estamos atendiendo la causa original de nuestros propios deseos, porque es muy fácil vivir para afuera y siempre Sí, comparándonos y eso siempre nos va a seguir llevando indudablemente a la sensación de insatisfacción. Hay que hacer un alto y decir, espérame un segundo, ¿eso de verdad es lo que quieres? Porque si eso es lo que quieres, también es el momento de decir, ¿qué voy a hacer para lograrlo? claro. ¿Cuáles son los pasos que puedo seguir? Por ejemplo, la envidia muchas veces ocurre en este tipo de comparaciones y es una emoción que lejos de vivirse como un vicio, se puede vivir como una virtud cuando sabemos transformarla. Es esa envidia que me sitúa frente a situaciones que digo, a ver, espérame, me está poniendo frente a lo que quiero en mi vida. Ujú. Cuando sé leer bien esa emoción, al mismo tiempo me está enseñando lo que quiero y que tal vez no lo tenía tan claro porque está activando en mí en, "Ay, yo quiero eso que el otro tiene y además desearía que no lo tuviera porque así es la envidia. Pero cuando lo puedo percibir y darme cuenta que tengo la capacidad para transformar esa envidia en inspiración, en admiración, se puede volver un gran motor que me lleve en dirección a lo que quiero, pues, pero en función de mí, porque efectivamente, cuando no tengo claro qué quiero, siempre me voy a seguir comparando, siempre voy a estar pensando, a ver qué hacen los demás, qué no hacen, porque no tengo ni claridad con respecto a lo mínimo elemental es yo qué quiero. Oye, Nat, y acabas de decir algo hermoso, que es usar una emoción amarga, aún así útil, como algo bueno para tu vida. En ese sentido, cualquier emoción, llámese envidia o la que sea, tiene un para qué. Y aquí me gustaría que tú distinguieras porque mucha gente dice, ¿cuál es la diferencia entre el por qué y el para qué? No entiendo. ¿Cuál sería tu significado de por qué y para qué y cómo usarlos respecto a una emoción amarga? Porque, por ejemplo, cuando puedo descubrir que el porqué en mi vida, por ejemplo, de la envidia, es esto, ¿no? Me está enseñando el por qué aparece en mi vida, porque me quiere enseñar qué es lo que quiero. ¿Para qué aparece? Es el para qué en términos de las estrategias que puedo lograr para emplear esa emoción a favor de mi futuro, a favor de cómo lo voy a lograr. El por qué es por qué aparece y entonces me dice, esto quiero. Ok, ahora, ¿para qué? Pues para moverme en dirección de lo que ocupo y cómo lo voy a hacer. Y entonces, de alguna manera voy estableciendo esos criterios, esos pasos que me acercan Ok. a lo que necesito. A ver si más o menos entendí para como sintetizarlo y que la gente le quede todavía más claro. El por qué es un poco el detonante Ujú. de lo que te está diciendo, oye, tú traes esto en tu inconsciente y estamos detonando esa notificación del iPhone de que necesitas actualizar. El para qué es el resultado que quieres lograr una vez actualizado esa notificación, la mejora de tu vida, ¿cierto? Absolutamente, y más que el resultado, creo que es activar un proceso, ¿no? Un proceso. Ese proceso que finalmente nos lleve a ver a dónde, pues, ¿no? Porque cuando fijamos el ojo sobre el resultado, es muy probable que volvamos a sentirnos insatisfechos De porque nos acuerdo. apegamos a los resultados y necesitamos empezar a poner el ojo y a disfrutar este proceso de preguntarme, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Ya me equivoqué, ya tiré la toalla, me voy a volver a reponer. Y todo ese proceso es la resiliencia, por ejemplo. Creemos que la resiliencia es un resultado, Ok. es como ganar la guerra. Y la resiliencia en realidad es aguantar durante la guerra, aguantar la Wow. presión de la adversidad, de todo lo que sucedió, independientemente del resultado. No sé si vamos a ganar o si vamos a perder o si qué va a pasar, Pero acabo de pie. pero voy a aguantar la presión de lo que significa estar en medio de esta revolución, de este tormento, de esto que me está pasando, de esta adversidad. Entonces, creo que el que podamos tomar conciencia de esos procesos es parte de lo que nos ayuda entonces a no apegarnos a los resultados. Me encanta, tienes toda la razón. La magia está en el proceso. Ahora, generalmente a la gente que viene aquí al podcast le pido consejos chingones. Contigo no van a ser consejos chingones porque quiero abordar un poco más los 4 pilares de los que yo hablo generalmente, que son tu relación con tu pasado, tu relación contigo, tu relación con otras personas y tu relación con tu futuro, tus metas, tus proyectos, tu proyecto de vida en general. Pero contigo quiero abordarlos un poco más, así que hoy va a ser un consejo tote chingón de cada cosa. Respecto al pasado,
obviamente, hablando de patrones. Ya hemos hablado y mencionado muchas cosas y probablemente repitamos o redundemos, pero no importa, porque creo que en la repetición hay transformación. Y quiero saber si yo estoy poniendo mi pasado todos los días en mi presente y eso afecta el cómo vivo mi presente y entonces vivo triste, deprimido, generando las mismas consecuencias. ¿Cuál sería lo recomendable o qué sería lo recomendable para empezar a, a, a tener conciencia plena, a vivir en el presente y soltar el pasado para poder agarrar mi futuro, mi presente y mi futuro? Y esto creo que es súper importante porque a muchas personas cuando vienen, por ejemplo, a un proceso de consultoría o de psicoterapia, lo primero que dicen es, oye, pero a ver, ¿cómo? ¿Esto se trata de echarme un clavado en mi pasado? O sea, nos vamos a tener que aventar a mi historia y la realidad es que no. Esto tiene que ver todo con nuestro presente, pero queremos entender de qué manera el pasado se está interponiendo a nuestro presente. Exacto. Y cuando podemos tomar conciencia de eso, por eso vamos revisando ciertas partes de nuestra historia, hace que entonces inmediatamente podamos tomar conciencia de ello, darnos cuenta que efectivamente nuestra historia, nuestras heridas del pasado son altamente influyentes en nuestro presente, pero no tienen por qué ser determinantes. Cuando podemos darnos cuenta de ello, empezar a hablar de lo que nos ocurrió, hablarlo es soltarlo. Cuando no lo hablamos, se queda atrapado en nuestro cuerpo, Yoni. Se quedan literalmente partes de nuestra historia atrapadas. Ese niño o esa niña herida del pasado habita en nuestro cuerpo y es quien reacciona en muchas situaciones. No Sí, reaccionamos desde nuestra parte adulta, estamos reaccionando todo el tiempo desde una parte bien infantil. Por eso necesitamos empezar a hacer un proceso de reparentaje, que es empezar a ser para nosotros en nuestro presente la mamá y el papá que nos hubiera gustado tener a nosotros mismos. Yo para mí, yo soy un adulto y ya somos adultos capaces de poder cuidar niños exacto, heridos. exacto. Que ahí un poco es para ponerlo como en otro contexto, es en vez de reaccionar desde tu amígdala, te das el tiempo de enfriarte un poquito y entrar con tu cerebro racional a resolver como resolvería un adulto y no como resolvería un niño. Porque muchas personas, o la mayoría, cuando algo les pasa y sienten este estrés y todo lo que ya hablamos, hacen el berrinche, como un niño herido, como un niño inmaduro, y un poco lo que enseña esto de reparentar es, necesitas ser esa persona que le quita el control al niño y dice, yo resuelvo, yo adulto resuelvo, ¿cierto? ¿Así es? Sí, absolutamente. Ok, Y es una manera de hacerle saber a este niño, ya llegué, ya hay exacto, un adulto a cargo, te voy a cuidar y te voy a dar lo que te hizo falta en el pasado, porque ya no podemos ir con mamá y papá a decirle, oye, me debes, ¿no? exacto, No, eso no ocurre, pues. Y no lo necesitamos de ninguna manera. Vamos a poderlo resolver aquí entre tú y yo. ¿Por qué? Porque ya soy el adulto capaz de poderte dar lo que a ti te hizo falta en el pasado. Y es entonces cuando hacemos este proceso de reparentaje, lo que nos va sanando principalmente en nuestro presente, pero es una práctica cotidiana. exacto. Esto requiere de esa disciplina. Al final es otro patrón u otro hábito que tenemos que generar, pero ahora hacia un proceso un poquito más favorable para nuestras vidas, ¿no? Absolutamente. Eh, Cuando a las personas digan, es que yo no sé cómo reaccionaría cómo resolvería un adulto porque pues yo así reacciono, ¿qué consejo les podemos dar? Y te voy a poner como un ejemplo. A lo mejor ver cómo le recomendarían a un amigo resolver o cómo les gustaría que sus papás hubieran actuado con ellos, ¿no? O sea, cómo pueden tener esa perspectiva de algo que probablemente hoy no conocen. Absolutamente, y aquí entra la regla de las 24 horas, que es fundamental, Johnny. Ok, Cuando tenemos estos despertares de la amígdala importante, lo que estabas diciendo ahorita es, necesitamos tener un proceso de enfriamiento. Cuando yo reacciono inmediatamente, lo más probable es que va a haber una reacción bien infantil nuestra. Pero este dicho de mañana será otro día es absolutamente real, porque cuando le damos a esta emoción un ciclo de 24 horas, se tiende a acomodar de una manera muy diferente. Y es cuando al día siguiente amanecemos y decimos, espérame, estoy viendo las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Cuántas veces nos ocurre que notamos esta fase de 24 horas e inmediatamente estamos reactivos y después decimos, chin, ¿para qué puse eso en el chat?
¿para qué le hablé y le dije? Ugh", y que dices, me hubiera esperado. Sí. Es importantísimo incluir en nuestra vida, en medida de lo posible, porque hay situaciones que tal vez tenemos que ser mucho más reactivos por circunstancias de emergencia, pero cuando se puede, darnos este ciclo de 24 horas, introducir la regla de las 24 horas es fundamental, porque le estamos dando oportunidad a que ese niño se tranquilice. No hay berrinche que dure más de 24 horas, pues, o sea, estos niños tienden a cansarse internamente de estar pataleando. Ese fase de 24 horas va a permitir que entonces el adulto se instaure y Sí. desde ahí podamos tomar decisiones mucho más asertivas. Me encanta. Eso no quiere decir patear el balón y no abordar la situación. Nada más es abordarla desde la calma. Pero ahí vienen todas las creencias populares de no te vayas a dormir enojado, resuélvelo. Y entonces el hombre, por su instinto de querer resolver las cosas rápido, quiere resolver. La mujer es un poquito más emocional, primero quiere buscar como, no sé, la calma. Somos muy diferentes. Y aquí a lo mejor me voy a empezar a meter a las relaciones. ¿Cómo podemos dejar de relacionarnos como niños heridos con nuestras parejas y repetir estos patrones y a lo mejor empezar a abordar la situación de forma más madura? Creo que esto también es importante, Johnny, porque a veces creemos que las buenas parejas, las parejas exitosas, son aquellas personas que ya repararon a esos niños heridos. Cuando en realidad una pareja exitosa son aquellos que tienen la capacidad para aceptar que están en el camino de repararlo y que Exacto. por lo tanto están dispuestos a pedirse perdón una y otra vez, porque se van a equivocar en el camino, porque va a haber momentos en los que va a haber recaídas, porque se van a volver a tropezar con la misma piedra. Porque de otra manera, si no, también tenemos esta sensación de cómo, pero entonces primero necesito reparar a mi niño herido para poder entonces tener una relación de pareja y la realidad es que vamos reparando en el camino. ¿Cómo cambiamos? ¿Dónde cambiamos en nuestras relaciones? Las personas no cambiamos sentadas en un sillón, como diciendo, voy a cambiar. Y ya que cambié, a ver si le entro al rollo de la pareja o a las relaciones. No, cambiamos en la acción, cambiamos en nuestros vínculos. Por lo tanto, necesitamos estar dispuestos a vincularnos sabiendo que se van a vincular 2 niños heridos y podemos tener esa capacidad para saber, va a haber momentos en que mi niño se va a activar y el tuyo no. Perfecto. Y en ese momento entro yo con mi adulto y las parejas nos vamos turnando en ese sentido. Esa sensación de es que tenemos que poner los 2 la misma cantidad y estar siempre bien, eso no se O ver puede. quién gana la discusión. Eso es, y justo les platicaba a mi equipo hace ratito de cómo ayer sucedió algo así. Y digo, ya ni modo, te voy a ventanear, mi amor. Mi novia se enoja por un tema ahí X, muy X, y me manda mensajes de cómo ella no está de acuerdo con eso y no sé qué en el chat, ¿no? Yo veo ese mensaje y yo la verdad estaba con tantas cosas encima que dije, justo ahorita no tengo energía ni ganas de entrar a una discusión. Y como que entré a abordar esa plática desde mi adulto y le di toda un mensaje de reflexión, de como una perspectiva diferente a lo que ella está viendo y yo entendía que ella reaccionó a lo que vio. ¿Sabes cuál fue la respuesta de ella? Me encantó tu reflexión, mi amor, tienes toda la razón, muchas gracias por hacérmelo ver, no sé qué. Si yo hubiera actuado desde la reacción y el ego de a mí no me la haces y a mí no me regañas, como muchas veces he actuado, se hubiera escalado muchísimo. Entonces, eso que dices de poder lograr ver a tu pareja cuando está siendo un niño berrinchudo y tú actuar como adulto sin ser la mamá o el papá, que tampoco es nada saludable, pero ser la cabeza consciente o ser la cabeza fría de esa situación o el adulto más grande es importante, Importantísimo. importantísimo. Tiene que haber un adulto en medio de esta situación, porque el niño herido es la invitación al otro niño. Ven, vamos a agarrarnos, ¿no? Como nos agarramos en el patio de la escuela. O sea, vamos a echarnos un quien vive. Y si el otro niño también dice, pues órale, le entramos y entonces ahí sí arde Troya. Uh -huh. Pero cuando este niño herido tiene la capacidad de encontrarse con otro adulto y entonces son cosas en donde el otro puede reaccionar desde esta parte donde dice, a ver, espérame tantito. Tienes que estar muy enojada para haberme dicho lo que me estás diciendo. ¿Por qué no te tomas un tiempito? Yo también me lo tomo, lo pensamos y al rato lo hablamos.
es la invitación a las 24 horas o a las horas que nos podamos dar, pero es una invitación a vamos a enfriarnos. Tienes que estar muy enojada y además esta parte es muy empática, pues, porque también no es que ignore tu berrinche. Te veo enojada, te veo en dolor o te veo como te estoy viendo, pero puedo abordarlo desde ahí y darte el espacio que necesitas para piénsalo, lo pienso y lo abordamos. Pero efectivamente, en las relaciones nos vamos turnando. Sí. Y tenemos que estar en esa disposición a veces de lo que tú dices, ¿no? Me tocó ayer ser el adulto y a veces a ella le toca ser el adulto y Sí. aguanta este niño herido. Y ese es el juego en la relación ¿Y un qué poco. pasa si cuando después de las 24 horas como que ya no lo quieres volver a hablar? ¿Es saludable o es más saludable sí hablarlo? ¿Qué recomiendas ahí? Absolutamente. O sea, el asunto siempre es hablar las cosas, porque lo que, si no ocurre, es que lo mandamos como al archivo muerto, ¿no? Exacto. Y entonces, lo que no se habla, se actúa. Y tenemos que tener esta capacidad. Muchas veces las parejas pensamos que el perdón es como un next, ¿no? Como, bueno, ya, perdón, pero vamos a darle vuelta a la página. El perdón es una invitación a sentarnos a hablar de lo que ocurrió y aprender de lo que acaba de suceder. Ese es el perdón genuino y real. Porque el perdón no es nada más, perdón, te perdono, padrísimo, sí, vamos a darle vuelta a la página. Eso es un perdón muy superficial. El perdón real entraña incorporar la dimensión de que nos acabamos de equivocar ambos, como sea, y se abre frente a nosotros una enorme oportunidad para decir, perdón, vamos a sentarnos a hablar de lo que sucedió. ¿Qué Ujú. podemos aprender? ¿Qué podemos resolver juntos? Porque de otra manera, ya sabemos cuál es el destino, repetir. Exactamente. Lo que no reparamos, lo repetimos. Totalmente de acuerdo. Ahora, tú mencionaste que crecemos en la relación. ¿O cómo fue que lo dijiste? Aprendemos en la relación. Cambiamos en las Cambiamos en la relaciones. relación. Eh, pero aquí entra como un matiz que quiero aclarar un poquito. Mucha gente sufre o le pesa el estar repitiendo ese patrón de encontrarse con personas que les vienen a detonar lo mismo para enseñarles lo que tienen que aprender y trascender. Ahí podemos afirmar que cada persona o cada relación es un maestro, ¿no? Sin embargo, pues mucha gente no aprende y como dijiste al principio, van y cambian nada más el diablo, pero viven el mismo infierno, ¿no? ¿Cómo podemos sí aprender en esa relación? No importa si es de dating, ya somos novios, estamos casados o probablemente es una relación de trabajo, lo que sea, para no tener que estar nada más cambiándole la cara al demonio y realmente aprender en la relación o desde antes hacer un trabajo para poder entrar a mejores relaciones, porque mucha gente sufre mucho por el tipo de relaciones que tiene y se sienten ahogadas en este fuego, en este infierno que no saben cómo solucionar. El vicio que nos ha atorado muchísimo, Johnny, en nuestra vida, es que hemos aprendido, como les decía, a vivir muy solos con nuestras propias emociones. A ver, esto tiene que ver con cómo se formó una herida, porque ahorita lo voy a conectar con lo que estás diciendo. Para que se forme una herida en nuestra vida, una herida de la infancia, se necesitan dos golpes. Sí, El primer golpe es lo inesperado, ok. es lo que yo no esperaba que pasara, que mis papás discutieran o que mi mamá llegara y me gritara o que se muriera una hermana o que yo qué sé, tantas cosas que nos ocurren en la vida que es lo inesperado y ese es el golpe que forma una parte de mi herida. Pero el segundo golpe que se necesita para que se forme esa herida es haberme quedado sintiendo muy solo con mis emociones en el momento en el que se produjo esa herida. Llega mi mamá y me pega una gritoniza y yo empiezo a llorar. Me dice, ya, no seas exagerado, no puede ser que llores por esas cosas. En ese momento me siento solo con mis emociones. Sentí miedo, sentí rechazo, sentí abandono y me dejaron solo sintiendo lo que estaba sintiendo. A los seres humanos no nos atora sentir enojo, tristeza, envidia. Lo que verdaderamente nos atora es sentirnos solos, lo que estamos sintiendo, pues. Y eso es lo que ocurre mucho en nuestras relaciones, en las relaciones de pareja. Lo que verdaderamente estamos buscando en esas relaciones es sentirnos acompañados en nuestras propias emociones. Que haya alguien que tenga la capacidad empática para poder acercarse a mí y saber que lo que estoy sintiendo no me hace ser una mala persona, no me hace ser raro, no me hace ser inadecuado. ¿Cómo, no? Como cuando éramos chiquitos.
¿qué? Entonces, sentir rechazo, es que yo no debería de sentir rechazo, estoy exagerando por llorar de esta manera, entonces soy raro, yo debería de sentirme de una manera distinta, nadie más se sentiría así en medio de esta situación, y eso es lo que nos va atorando. Cuando en las relaciones aprendemos a darnos cuenta que lo que verdaderamente nos estamos pidiendo los unos a los otros, más que nada en el mundo, es sentirnos acompañados en nuestras propias emociones, es cuando tenemos la capacidad para acercarnos desde otro ángulo, porque constantemente estamos peleando con la idea de ¿por qué sientes eso? ¿Por qué no sientes una cosa diferente? No me gusta lo que estás sintiendo, quiero que cambies esa emoción porque a mí me estorban tus celos, me estorba tu enojo, espérame tantito, quiero entender por qué te sientes así. Quiero entender y ponerme como en el lado de tu historia para comprender por qué lo estás sintiendo como lo estás sintiendo. Te creo lo que estás sintiendo. Claro. Quiero conocer más acerca de esa emoción. Pero además de todo, ¿hay algo que yo pueda hacer para que eso cambie? Eso es hermoso y es contención emocional y es entender que el ataque no es contra ti, es algo que ella está sintiendo y que está proyectando en ti en muchas de las ocasiones, por ejemplo, los celos o cosas, y que si tú te pones en este papel de mucha inteligencia emocional y mucha frialdad, no emocional, sino de la amígdala, entonces podrás contener y ayudar a tu pareja y acompañarla en sus emociones. El problema es que como nos pegan en lo vulnerable, en las heridas que nosotros también tenemos y nos empiezan a juzgar y atacar, es muy difícil mantenerse tan zen y entonces tú me dices que estás celosa por mí, de algo que yo hice o algo que tú piensas o algo que imaginas y yo me voy a atacarte. Y es una guerra de egos, de heridas, de traumas. ¿Cómo? Pues aquí creo que podríamos retomar el tratar de ser el adulto, ¿no? Y de no querer ganar la discusión, sino buscar que la relación sea la que gane. Sí, pero es también cierto lo que dices. Nos va a pasar. Exacto, Es también. inevitable. Es una realidad. Por lo tanto, la bronca no está en eso. La realidad es lo que verdaderamente cuenta, es lo que ocurre después. No es la bronca en la que tal vez nos dijimos, ay, pues ya me ganó mi niño, te ganó. Eso va a pasar, es una realidad y vamos normalizándola porque de otra manera vamos a vivir como, ya la volví a regar y nos va a pasar 24 veces. No nada más con la pareja, con nuestros hijos, se nos van las cabras y de pronto, ya le dije, ya le grité, ya. El asunto no es lo que ocurre en ese momento, es lo que ocurre después, que es el proceso de la reparación. Es ese momento en el que yo tengo esa capacidad para eventualmente darme cuenta, espérame tantito, me exalté, dije cosas de más, no era para tanto, hasta usé golpes bajos en medio de la discusión. Está bien. La capacidad que tenemos para reparar es lo que verdaderamente va a determinar la calidad de nuestras relaciones. Ok. El ánimo para poder después sentarnos a esto que te decía, perdón. Sí. Aprender las lecciones y saber pedir perdón, un perdón honesto y de los dos lados, ¿eh? Nunca hay solo un responsable o culpable de una discusión o una pelea. Siempre es de dos. Y yo acabo de vivir una experiencia también hace, no sé, unos días donde igual se me botaron las cabras, después te enfrías, porque a mí se me botan las cabras o se me botaron en ese momento porque no me dejaban hablar. Y cuando uno habla y el otro habla, lo único que pasa es que escala el volumen. Y entonces ya sabes, acabas colgando el teléfono con esa persona y después yo de forma muy auténtica y honesta pedí perdón, le dije, aprendí la lección de lo que yo hice y ¿sabes qué? No recibí un perdón de esa persona. No recibí también un, oye, recibí un no te preocupes, acepto tus disculpas y me quedé con un así de que, yo soy el único. Ya no dije nada, avancé, pero muchas personas no saben que también son parte de y no tienen esa humildad del después analizarlo, aprender las lecciones y pedir perdón. Y es bien complicado porque se van generando resentimientos que no deberían de existir y en una pareja más, ¿no? Absolutamente, pero también necesitamos saber, Johnny, que esas personas que tienen una incapacidad para poder pedir perdón, detrás de eso se ocultan principalmente dos emociones con las cuales no quieren contactar. Una es la culpa.
Si pido perdón, activo en mí una sensación de culpabilidad con la cual no voy a poder y no estoy listo para lidiar en este momento. No te puedo pedir perdón. O detrás de mí, de ese perdón, de ese no perdón que no llega, se oculta la vergüenza, que es una emoción poderosísima también. ¿Por qué? La diferencia entre culpa y la vergüenza es, te hice daño con mis acciones y me siento culpable. Pero la vergüenza es, mi imagen está dañada. No es que te hice daño, es que yo estoy dañado. Y es durísima. Y cuando podemos aprender a separar conducta de emoción, empezamos a mirar a las personas de una forma muy distinta. Saber que en todas sus acciones, cuando no piden perdón, cuando gritan, cuando están enojados, cuando nos dicen muchas cosas fuera de lugar, la conducta es la fachada. Lo que se oculta detrás de eso y lo que es real y verdadero, que está determinando eso, es la emoción. Cuando podemos trascender ese piquito y decir, sé que tal vez no me está pidiendo perdón porque es durísimo, como que uno dice, oye, pues ya di el primer paso. Ok. Yo también quiero que tú lo des, pero puedo observar que no lo estás haciendo porque es muy dura la emoción con la que tendrías que lidiar finalmente y probablemente no estás listo para hacerlo todavía. Wow, con lo que me acabas de decir, más que coraje con esa persona, ahora siento compasión. Como que, pues, pobre que no ha podido como resolver ese tema o no lo pudo resolver en ese momento y no pudo poner sus disculpas en la mesa también. Y me siento un poquito orgulloso de mí de que yo sí pude. Entonces, pedir perdón desde la honestidad, no desde nada más de dientes para afuera, quiere decir que hay algo bueno en ti y que pudiste por eso hacerlo, ¿no? Quiero también llevar este tema a dos cosas muy importantes. La primera, los hijos. ¿Qué pasa si tú no trasciendes tus patrones? ¿Se los pasas a tus hijos? O sea, 100%, es una realidad, pues, Sí. ¿no? O sea, se los heredamos a los hijos porque, uno de los patrones que se va repitiendo de generación en generación es esta idea de no fui suficiente, ¿no? Es que siento que no fui suficiente para mi mamá o no fue suficiente para mi papá. Es algo que escucho mucho con los papás, con los que trabajo, sobre todo. Trabajo muchísimo con papás de adolescentes y la preocupación es cómo le hago sentir a mis hijos que son suficientes, ¿no? O sea, que no termine yo trasladando estos patrones de repetición, como muchos otros, pues, ¿no? Pero como para agarrar uno en general. Y lo primero que necesitamos darnos cuenta es que como papás tenemos que tener la capacidad para aprender a distinguir que nuestros hijos son entes separados de nosotros. Y esa es la parte más difícil, porque terminamos viendo a nuestros hijos como una extensión de nosotros mismos. Y cuando los vemos como una extensión, inmediatamente los vemos como un espejo en donde nos están reflejando nuestras cualidades, pero nuestros defectos, pero nuestras carencias, pero tantas cosas. ¿Y qué hacemos? Proyectamos sobre los hijos o les pasamos la factura de todo lo que quedó pendiente. Oye, mi vida, ahí te encargo. Yo no logré esto, o yo no pude resolver esto en mi vida, o ahí te encargo, pues, ¿no? Que como que lo resuelvas por los dos. Y en ese momento es cuando les trasladamos como el paquete y las facturas pendientes del pasado a nuestros hijos. Pero cuando tenemos esa capacidad para empezar a mirar a nuestros hijos con sus características, con sus decisiones, con su forma de ser tan diferente de la nuestra, es cuando entonces aprendemos a reconocer que son dos destinos diferentes que no tienen por qué empalmarse en algún punto de la vida. Deberían enseñar en la escuela un poquito más de esto, ¿no? Totalmente. Ya Serviría, serviría. serviría bastante. De hecho, creo que tu papá es una de sus misiones, Sí, mi querido Alfonso Ruiz, a quien le mandamos un gran saludo y que les dejamos el episodio con él aquí en el link para que puedan ir a verlo. Estuvo buenísimo. Y yo opino igual, y yo creo que mucha gente opina igual, de que ya nos deberían de enseñar esto desde mucho más jóvenes para poder trascender muchas cosas y no tropezarnos con las mismas piedras. Hablando de tropezarnos con las mismas piedras, y con esta pregunta voy a encaminarme al cierre del episodio, que me ha encantado todo lo que has dicho. ¿Se valen las segundas oportunidades o esa persona va a ser un patrón en nuestra vida y nada más nos va a estar recordando lo que tenemos que trascender? cuando sabemos aprovechar las segundas oportunidades se pueden volver maravillosas, todos las merecemos. Es decir, al final tenemos que saber que así como el que se equivocó, también nosotros nos podemos equivocar el día de mañana. Y ahorita dijiste una palabra importantísima, compasión. Cuando tenemos la capacidad de ser compasivos con nosotros, también somos compasivos con los demás, pues, porque a veces
estamos como muy fijados en la parte de afuera, ¿no? A veces es mucho más, incluso fácil a veces preguntarnos, oye, a ver, ¿por qué tengo una incapacidad para poner límites? Pero nunca nos preguntamos, y yo tengo la capacidad para aceptar los límites también de los demás, porque ahí también le batallamos, ¿eh? Estamos muy preocupados a veces por lo de los demás y, Sí. como tú dices, voltear a mirar para acá es entonces la oportunidad de regalarnos esa mirada compasiva, de saber que cuando damos segundas oportunidades, primeras, terceras, cuartas, siempre necesitamos actuar desde la posibilidad de que vamos a volver a fracasar. Pero si fracasamos, también es la oportunidad para llevarnos un enorme aprendizaje. Pero ¿hasta dónde es compasión y hasta dónde ya se vuelve un autocastigo? Porque, por ejemplo, una infidelidad, no sé, un abuso físico. Algo que pueda pasar, por ejemplo, en las parejas, que es algo que me preguntan mucho, ¿debería de darle una oportunidad si me fui infiel o si me levantó la mano o si hasta dónde llega la compasión saludable? Yo creo que eso tiene que ver mucho con el sistema de valores de cada persona. Generalmente cuando nos hacemos estas preguntas, las terminamos contestando en relación a qué diría mi mamá si le doy una segunda oportunidad. ¿Qué diría no sé quién? ¿No? Y nos sentimos como muy en la presión muchas veces y no necesariamente contactamos otra vez con nuestros deseos genuinos. Y tiene que ver con escucharnos desde esa parte. Y por supuesto, entre más resuelta tenemos nuestra historia y más tenemos la capacidad para poder mirar esos alimentos que insistimos en seguir buscando en los demás, es que vamos a poder tomar decisiones con mucho mayor libertad. Si no seguimos condicionados a, es que eso es lo que conozco, es que eso es lo familiar para mí y ya me la sé, que me la va a volver a hacer, me tiro en el sillón, me pongo a llorar, me como el pastel y se me vuelve a olvidar. Y como que ya no sabemos el patroncito, pero al mismo tiempo necesitamos detenernos a saber que la vida no es una cárcel. Siempre tenemos las opciones y las posibilidades de tomar nuevas decisiones, pero eso implica pasar por un proceso de reparación. Yoni. Y los seres humanos siempre vamos a batallar entre dos deseos, el deseo del cambio y el deseo por querer evitar la incomodidad. Reparar, moverme a lo nuevo, a lo diferente, es pasar por un proceso incómodo, muy incómodo. Muy incómodo. Y por paradójico que suene, a veces sentimos que lo cómodo es el patrón de sufrimiento, porque ese ya me lo sé. Que estás dándole un clavo precioso, porque la gente va a decir, sí, yo me quedo ahí porque es lo que conozco y no entiendo por qué no me muevo, pero ¿cómo puede ser cómodo si me duele? Porque nos duele, pero es un dolorcito que ya no sabemos sobar, que ya más o menos nos acomodamos, que nos lo hemos acomodado toda la vida. Probar lo nuevo, lo diferente, Sí, ¿qué tal que duele más? ¿qué tal que duele más? Pero además, pues no le sé, nunca he sabido lo que es la aceptación y ahora, ¿me aceptan así como soy? O sea, no me exigen cambio alguno, o sea, no, me encanta como eres, ¿cómo? Está rarísimo. Necesito conflicto, por ejemplo, una de las situaciones que a veces ocurre y que necesitamos estar al pendiente de ello es cuando aparece la sensación del aburrimiento en nuestra vida. Muchas veces confundimos el aburrimiento con esto está mal, estoy triste y la realidad es que muchas veces el aburrimiento es un síntoma de reparación, Ah, porque sí. el cuerpo empieza a extrañar lo tóxico y dice, espérame, me hace falta la peleita, me hace falta el conflicto, me hace falta el estar... ¿Estoy aburrido? ¿Qué es esto? La amígdala dice, estamos aquí como muy tranquilos, como que le hace falta punch a la cosa. Y es muy buen indicador a veces cuando nos sentimos aburridos detenernos simplemente a reflexionar si sí de verdad es un aburrimiento en términos de necesito hacer algo en mi vida o es un aburrimiento que está vinculado al proceso de reparación, Ok. en donde el cuerpo se está sintiendo muy extraño porque estaba habituado a otra dinámica, mucho más compleja, Adicto al estrés, a lo tóxico, al rush. al rush total y ahora ya nada de eso. Está rarísimo. Y el cuerpo va a decir, ándale, vamos por más. Y la mente ahí es donde entra desde esta corteza prefrontal a decir, espera, estamos reparando. Y necesitamos estar dispuestos a atravesar esa incomodidad emocional si lo que buscamos es finalmente encontrar un destino diferente. Que esa sería una de las causas,
muy importantes de por qué muchas relaciones van y vienen y aunque no se hacen bien, siguen yendo y viniendo y regresando y terminando y regresando y terminando, ¿no? Porque de cierta manera extrañan eso que les causaba ese rush, aunque no les hiciera bien o no. Totalmente, porque se vuelven como relaciones en donde es como una adicción, ¿no? Sí, Y cuando atravesamos la fase de la adicción y de pronto nos damos cuenta que queremos deshacernos de esa adicción, vamos a pasar por el síndrome de la supresión, que es la cruda. Y la cruda, el síndrome de la supresión, es entonces el momento en el que el cuerpo dice: "Necesito más de la sustancia para volverme a claro. entablar", ¿no? O sea, cuando un adicto de pronto es adicto a la cocaína o al alcohol, lo que ocupa al día siguiente es volverse a meter parte de la sustancia para sentir otra vez que está Sí. funcionando de manera normal, y cada vez el cuerpo necesita más. Muchas relaciones en este trajín de tanta toxicidad, por supuesto que se vuelve como la sensación de una adicción, que cuando se acaba con esa adicción, se vive como la sensación de un adicto en recuperación. Sí, una abstinencia. Abstinencia total, y es el síndrome de la abstinencia, que es este síndrome de la que es durísimo. Me encanta y me encantaría, por favor, que nos dieras 3 consejitos, 3 hacks para alguien que está viviendo el duelo de una ruptura amorosa, que por un lado sabe que no tiene que regresar, pero esa adicción a esa persona o esa costumbre o ese hábito a estar con esa persona la empuja y está a punto de querer regresar con esa persona para que no lo haga si realmente no le hace bien. Sí es posible, porque muchas veces no es posible, pero el cero contacto durante un tiempo con la sustancia, por ponerlo de alguna forma, es fundamental. Implica situaciones como dejar de seguir en redes a la persona, porque son estos detonadores que inmediatamente el cuerpo reacciona. ¿Cómo? Ya está en no sé dónde. Ah, ya está con no sé quién. Cero contacto entraña cero, cero, pues no saber, porque entonces inmediatamente el cuerpo va a reaccionar. Claro. Necesitamos hacer un proceso de esto que le llamamos púlpito. Es una técnica en psicoterapia, pues, que usamos, en donde la persona necesita sentarse a sacar toda esa toxicidad de su cuerpo, pues, a través de el ejercicio de escribir. Es muy importante poder dirigir mi cuerpo hacia la sanación, hacia esa recuperación en un proceso de reflexión. Romper el pensamiento y preguntarme, ¿por qué esta persona, según yo, cuáles son luces y sombras que percibo, es tan importante en mi vida? Y cuestionar esas luces y esas sombras, Claro. porque a veces creo que estoy con esta persona por estas razones y de pronto me doy cuenta que en realidad, espérame, ¿qué significaba para mí? Entraña todo un proceso de reflexión. Y el tercero, la realidad, Johnny, es que necesitamos llorar. A ver, las lágrimas emocionales son fundamentales en este proceso. Si lleváramos nuestras lágrimas emocionales a un laboratorio, nos dirían que están llenas de cortisol. La manera en cómo el cuerpo se desintoxica de todo el cortisol que trae dentro, una de ellas es a través de las lágrimas. Y muchas veces no queremos llorar esas rupturas, porque ¿cómo? Tengo que estar fuerte. Darnos un buen momento para en conciencia, un llanto consciente, ayudarnos a liberar todo el dolor, toda la pérdida, todo el sufrimiento, conectar con esa tristeza es importantísimo. Pero además, siempre activar nuestras redes resilientes, que son las personas a las que nos podemos acercar en los momentos en los que nos sentimos devastados, porque para eso son las relaciones. Somos seres fundamentalmente sociales por una razón. ¿Y qué ocurre? Que en el momento de las pérdidas, en los momentos difíciles, lo que hacemos es tendernos a aislar. Y lejos entonces de poder recuperarnos rápidamente de estas situaciones, lo complejizamos, cuando para eso están las personas a nuestro alrededor. Es el momento de acercarnos a esas personas a las que más confianza les tenemos, a estos que yo les llamo el 911 emocional, Ajá. llámenle en caso de emergencia, y en nuestra vida vamos a tener muy poquititos 911 emocionales, ¿eh? Los contamos máximo con los dedos de una mano. O sea, son esas bases seguras a las cuales nos acercamos en los momentos en los que nos sentimos devastados. Es fundamental para poder lograr esta recuperación, porque al final es un duelo, es una pérdida. Me encanta. Entonces, para recapitular,
Abraza tu dolor, que es llora, porque así desahogas estrés y está bien llorar. Eso de no merece mis lágrimas y todo, está muy bien de palabras, pero llora. Luego, reflexionar y recordar sobre todo por qué terminaste, ¿no? Darte cuenta de las luces, que ok, las disfrutaste y la relación tuvo sus cosas buenas, pero también de las sombras y de las cosas por las que terminó esa relación y ya no es buena ni para ti ni para esa persona probablemente. Y la tercera, que aquí voy a usar un ejemplo de mi mamá, que era, me dice, Johnny, es que a ustedes cómo les cuesta soltar a una persona y terminar una relación. En mi época, terminabas una relación, terminabas. Ahora terminas y en lugar de como yo me pasaba a mí, que ya no lo volvías a ver, tú te echas toda su vida, sus nuevas relaciones, sus fiestas, sus viajes, te enteras por amigos dónde está, pues eso te cuesta mucho trabajo porque no lo logras soltar. Las redes sociales y toda esta sociedad digital, pues te lo mantiene presente. Pero tú recomiendas bloquear, dejar de seguir y obviamente contacto cero en el chat y todo, no por inmadurez, sino por cuidar tu paz mental y por vivir o quitarte esta adicción a esa sustancia, ¿cierto? Totalmente, es quitarnos los detonadores que nos van a estar constantemente acercando a necesito un traguito de la sustancia, ¿no? Entonces vamos a evitar esas tentaciones. Es como el alcohólico, cuando está en recuperación, fuera botellas de su casa, ¿no? O Exactamente. sea, cero contacto con la sustancia. Va a dejar de ir a fiestas, va a dejar de ir a reuniones, incluso se va a aislar durante un tiempo. ¿Por qué? Porque necesita eso, pues, ¿no? Ese contacto cero para poder recuperar al cuerpo y enseñarle un camino diferente. Me encantó tenerte aquí en mi set de WeWork, Lau Alberto, mi querida Natalia Ruiz. Dinos dónde te podemos encontrar para la gente que quiera verte más, escucharte más, en dónde te podemos ver. Me pueden seguir en Instagram, doctora abreviado DRA-Nat Ruiz O. Ok. También estoy en TikTok igual y en Twitter igual. Pero bueno, pues ahí pueden encontrar todos los programas que estamos ofreciendo, cursos, talleres, para que podamos estar en contacto. Me encanta, me encantó todo lo que aportaste. Muchísimas gracias. La Muchísimas gente que nos gracias. escuchó, no olviden compartir este episodio, darle me gusta, ayúdenos a tocar más vidas, a llegar a más personas que lo puedan necesitar. Les cuesta un segundo, un clic y ayudan junto con nosotros a muchas personas que estén pasando por algo complicado o quieran romper ciertos patrones que no les hacen bien. Muchísimas gracias. Te damos un A aplauso aquí ti, en el set y muchísimas nos vemos gracias, pronto. gracias, gracias, Johnny. Gracias por la invitación, me encanta estar aquí.